es una auténtica fábrica de gritos. La montaña rusa es la reina de los parques de atracciones. Es esa máquina que una vez que te sientas y cierras el arnés de seguridad controlará tu destino durante los 2 minutos siguientes de tu vida. A la hora de diseñar las montañas rusas modernas, lo importante es siempre encontrar la innovación más excitante. Todo parque de atracciones desea poder decir que cuenta con la montaña rusa más grande, rápida y salvaje del mundo. En los últimos 100 años, la tecnología de las montañas rusas ha experimentado un gran avance. Es más seguro montar en una montaña rusa que quedarse en casa. ¿Hemos construido la montaña rusa definitiva? Ingenio al límite, montaña rusa. Esta es X, en California. Una de las montañas rusas tecnológicamente más avanzadas del mundo. Tiene una caída de 60 metros a casi 130 kilómetros por hora. Y además los pasajeros se ven sometidos a giros de 360 grados hacia adelante y hacia atrás. En X, cuando el asiento empieza a girar, puedes realizar las maniobras más increíbles que te puedas imaginar. Es un milagro de la ingeniería que lleva al cuerpo humano hasta el límite. Lo más avanzado en el diseño de montañas rusas. Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? La montaña rusa moderna tuvo unos inicios bastante humildes. Nació hace más de 400 años, en Rusia. Un empresario y artista de San Petersburgo descubrió que la gente estaba dispuesta a pagar dinero por pasar miedo. Construyó unos toboganes de madera, los cubrió con hielo y empezó a cobrar a la gente por permitir que se lanzaran por ellos en unos pequeños trineos. En París no nieva tanto, así que los empresarios franceses construyeron toboganes de madera por los que se deslizaron pequeños coches. Había nacido la montaña rusa. Fue con la creación de la pista cuando empezó a tomar forma la montaña rusa moderna. La pista. La primera montaña rusa moderna, que ya contaba con colinas onduladas, la construyó en 1884 un hombre llamado Lamarcus Thompson. Al igual que todas las montañas rusas, obtenía la energía de la gravedad. Cuando el coche se desliza por una pendiente, va adquiriendo el impulso necesario para ascender la siguiente. Thompson se dio cuenta de que si instalaba más pendientes, podía crear la ilusión de alcanzar más velocidad. Hubo crónicas periodísticas que dijeron que el coche alcanzaba una velocidad de 10 kilómetros por hora, pero lo cierto es que apenas superaban los 6 por hora. Estas primeras montañas rusas tenían un fallo notorio. Al final de la pista había que levantar el coche y darle la vuelta para que volviera al punto de inicio. Pero pocos años después, los ingenieros encontraron una solución. Crearon una pista circular para que los pasajeros no tuvieran que bajarse en mitad del viaje. Por desgracia, la resolución de un problema creó otro, como puede atestiguar el ingeniero de montañas rusas, John Roberts. Una montaña rusa es una maquinaria bastante compleja. No tiene motor, así que en cuanto el coche empieza a bajar la pendiente, hay dos cosas seguras. Quieres que el coche regrese al punto de inicio y quieres que regrese a la velocidad adecuada. Y cuando consideras que la velocidad que alcanza el coche depende del tiempo, del peso de los pasajeros, de la temperatura y de si ha llovido o no, te das cuenta de que hay muchas variables a tener en cuenta. Para comprobar que el coche tenía la energía suficiente para completar el recorrido de la pista, fue necesario hacer complicados cálculos matemáticos. Y al principio, también hubo que poner a prueba la pista. Un constructor de montañas rusas aportó un enfoque novedoso que no tuvo que resultar muy divertido para su aprendiz. Construyó la primera pendiente y la subida que le seguía, pero la construyó un poco demasiado alta. Entonces cogió al chico, lo ató a uno de los coches, hizo que descendiera por la pendiente, marcó la posición hasta donde había llegado el coche antes de empezar a rodar hacia atrás, y entonces construyó esa subida un poco más baja. En cuanto a los ingenieros empezaron a cuadrarles los números, pudieron construir pistas más altas e inclinadas.
Como las pendientes eran más inclinadas, la aceleración era mayor, lo que trajo consigo un nuevo problema para los ingenieros, las fuerzas G, esto es, la aceleración causada por la gravedad. El acelerómetro se utiliza para medir las fuerzas G en una montaña rusa. Si sentamos a un pasajero en uno de los coches, sabremos exactamente cómo afectan esas fuerzas al peso de una persona. Lo que hemos instalado en el coche es un juego de 3 acelerómetros. Son pequeños instrumentos que miden la fuerza G que se experimenta en el coche. La información se traslada a un ordenador y así podemos analizarla inmediatamente y conocer la aceleración en cada punto de la pista. Cuando el tren vuelve al punto de partida, los resultados nos proporcionan un análisis detallado de las fuerzas que operan en el trayecto. Este gráfico nos está marcando las variaciones que ha experimentado tu peso a lo largo del trayecto. El viaje empieza en este punto y aquí tienes tu peso normal. En cuanto empiezas a descender por la primera pendiente, tu peso va subiendo hasta doblarse al llegar al fondo de la primera pendiente. Y luego el peso sigue subiendo hasta triplicarse y llegar casi a 200 kilos, que es lo que pesas en este momento. Cada vez que el gráfico perfora la línea de 1, tu peso se reduce. Entiendo. Así que cuando estás aquí apenas pesas 30 o 20 kilos. Son estas fluctuaciones de peso las que hacen que sea tan emocionante montarse en una montaña rusa. Claro que cuando la fuerza G es demasiado grande, la situación cambia. Si pasas de 6 o 7 Gs, a algunos pasajeros empezará a sangrarles la nariz y los ojos empezarán a salírseles de las cuencas, así que pueden llegar a pasarlo realmente mal. Pronto quedó claro que había que diseñar las pistas de las montañas rusas dentro de los límites de la fisiología humana. Así que los ingenieros intentaron encontrar nuevas formas de aumentar la emoción. En los años 50 la mayoría de las pistas de las montañas rusas eran de madera. Pero Walt Disney quiso intentar algo diferente. Seducido por el monte Matterhorn, quiso construir una montaña rusa temática que replicara la emoción de un descenso en bobsleigh. El ingeniero de montañas rusas Ed Morgan tenía claro que la madera no era el material más adecuado para recrear el Matterhorn. Estamos dentro de una montaña de acero, así que desde un principio quedó claro que no podíamos utilizar madera. Para empezar, por el peligro de incendio que suponía. La solución parecía obvia. La angalena ya había sido empleada en algunas montañas rusas más pequeñas. Todo hacía indicar que también serviría para las pendientes y giros del Matterhorn. Los raíles pasan por una serie de rodillos donde adquirirán la curvatura necesaria. Los raíles de una montaña rusa como el Matterhorn necesitan una combadura suave. Pero a medida que el raíl se va doblando más y más, empieza a fallar hasta que se tuerce por completo. Por eso los ingenieros Ed Morgan y Carl Bacon tuvieron una idea mejor: el acero tubular. Por mucho que se doble, el acero tubular sigue manteniendo una curva perfecta. Disney encargó a mi padre y a Carl que construyeran una pista de pruebas con los nuevos materiales, y estaba claro que los raíles tubulares eran la mejor solución posible. Unos años después, el equipo de Ed y Carl se dio cuenta de que podían mejorar las prestaciones del acero tubular gracias a los consejos del ingeniero Ron Toomer. Carl quería saber si podíamos construir una pista que hiciera esto y movía así el brazo en el aire. Y yo le pregunté, ¿te refieres a un sacacorchos? La primera vez que lo propuso nos pareció una idea bastante radical. Los pasajeros quedarían boca abajo. Y para Dinah, el primer conejillo de Indias, fue una experiencia inolvidable. Había un almacén justo delante del sacacorchos y tenía la sensación de que el edificio daba la vuelta 2 veces, pero las fuerzas eran tales que nunca sentí que fuera yo quien diese la vuelta. Con el acero tubular, las posibilidades parecían infinitas. Y en el siglo XXI, es un material que no tiene rival. Puedes crear curvas, giros,